Buenas tardes, hermanos y hermanas en Trujillo. Es una alegría grande para mí estar con ustedes por medio de este video hoy. Primeramente, quiero agradecerlos mucho por sus oraciones por mi salud. Como ustedes saben, fui operada el 6 de abril en mi columna y gracias a Dios todo ha salido muy bien y me encuentro mucho mejor. Veo la gracia y el amor de Dios sobre mi vida. Gracias, hermanos, por haberme sostenido con sus oraciones durante este tiempo. En la prédica de hoy seguiremos meditando en una virtud de la Biblia. Pero antes de decirles de cuál virtud vamos a meditar hoy, quiero invitarles a hacer una autoevaluación. Para eso, hago algunas preguntas y ustedes responden en sus mentes o si están en casas, pueden conversar un momentito. ¿Listos? Ya vienen las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué piensas cuando el pastor pasa por la calle y no te saluda? Segunda pregunta. ¿Qué haces cuando te enteras que un hermano de la iglesia ha hablado mal de ti? Tercera pregunta. ¿Tú prestas un libro a una hermana de la iglesia y luego ella te lo devuelve con manchas? ¿Qué sientes? ¿Qué haces? Siguiente pregunta. ¿Cómo te sientes cuando un hermano ha prestado dinero de ti y al final no cumple en devolverlo? Y la última pregunta, ¿qué sientes y qué haces cuando te enteras que tu pareja te ha sido infiel? Esas preguntas no son inventados, sino realmente reflejan situaciones que a veces pasamos en nuestras vidas. Y estoy segura que una otra situación ya te ha pasado también y te puedes identificar. Estas preguntas nos llevan al tema de la prédica, que es la virtud de perdonar. El versículo que he escogido como versículo central de esta prédica está escrito en Colosenses 3:13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Vamos a leer este versículo ahora en su contexto, en el capítulo 3 de Colosenses, y un versículo anterior y dos versículos después también. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. En este versículo, Pablo nos recuerda que ya somos un pueblo especial, que ya no debemos vivir como vive el mundo, sino Dios
nos ha hecho capaz vivir distintos. Y con nuestro vivir debemos reflejar las virtudes de nuestro Dios. Y ahora viene el versículo central. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus vidas, en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Pablo anima a los creyentes a tener una vida en paz, paz en la comunidad. ¿Quién no quisiera tener una vida en paz? Pero a veces nos quedamos desilusionados. Pero realmente no es una ilusión, sino con Cristo, con su ayuda es posible que tengamos paz en nuestras familias, paz en nuestras comunidades. Y de eso se trata ese tema. Y algo central para poder tener paz es el perdón. Nuestro versículo central tiene como dos partes. Primero se dice, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Y luego, así que ustedes deben perdonar a otros. Por eso vamos a dividir ahora la prédica en dos partes. Primero meditamos en eso, cómo Dios nos perdonó, y luego meditamos y pensamos en cómo nosotros debemos perdonar. ¿Cómo Dios nos perdonó? Para eso, primero he escogido dos versículos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que Dios es nuestro creador. Y por eso el ser humano realmente tiene que rendir cuentas a Dios. Pero lo triste es que el ser humano decidió rebelarse contra Dios y hacer las cosas de su manera y no obedecer lo que nuestro buen Dios, nuestro buen creador nos enseñaba. Y así fue también con el pueblo elegido, el pueblo de Israel. Ellos en un momento decidieron hacer las cosas de su manera y por eso se hicieron culpables delante de Dios. Y Dios tuvo que castigarlos también, los llevó a cautiverio. Pero en esta situación los profetas reconocen, aún en esta situación muy difícil, reconocen cómo es Dios. Y aquí tenemos dos versículos. Primero Daniel dice en Daniel 9:9, pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. Also, Él ve que Dios todavía está dispuesto a perdonarlos, a pesar que el pueblo de Israel realmente es muy, muy culpable. Y Isaías transmite un mensaje del Señor al pueblo, donde el Señor dice, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor, este asunto de la soledad. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blanca como la lana, si tan solo me obedecen. Ahí vemos un Dios que quiere perdonar, un Dios que anhela perdonar y restaurar las vidas, y un Dios que sufre cuando Él ve nuestras vidas desoladas y destruidas.
No tenemos que tener vergüenza. Realmente podemos acercarnos a Dios, aunque hayamos fallado mucho, pero Él sí quiere perdonar. Él es un Dios de perdón, su corazón anhela perdonar y por eso podemos acercarnos a Él. Seguimos ahora con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la persona central es Jesús y Jesús es la imagen de Dios. Él nos mostró cómo Dios es y cómo Dios actúa. De ahí vemos tres ejemplos de Jesús. Uno es Jesús perdona a sus amigos. Por ejemplo, ustedes conocen a Pedro, su discípulo, y como Pedro ha fallado a Jesús, no solo él, todos los discípulos, pero ahí tenemos un ejemplo lindo como Jesús lo perdonó. También hay un versículo que dice que Jesús es amigo de cobradores de impuestos y otros pecadores. Así los fariseos lo veían. Y eso muestra que Jesús perdonó a pecadores. Incluso él tenía entre sus discípulos pecadores. Y esa es la actitud de Jesús, ¿no? Él perdona a sus amigos. Pero Él no solo perdona a sus amigos que le han fallado, Él perdona también a sus atormentadores que nunca le pidieron disculpas. Él dice en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus amigos tal vez le han agradecido por el perdón, pero sus atormentadores probablemente nunca. Y Jesús los perdonó. Y por último, también nos enseña el Nuevo Testamento que Jesús perdona a nosotros y nos llama enemigos en ese pasaje que vamos a leer ahora en Romanos 5. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, nos hizo amigos de Dios. Quiero mencionar de este texto dos cosas. Primero, el texto menciona que Cristo murió por nosotros para darnos el perdón cuando éramos sus enemigos. Tanto nos quiere Dios que Él quiere perdonarnos, aunque todavía no queríamos saber nada de Él y no teníamos la intención de volver a Él. Igual murió su Hijo por nosotros. Y el segundo que quiero mencionar es, y con su muerte en la cruz, Él hizo posible que nuestros pecados, nuestra culpa, puede ser perdonado.
Y por eso nuestra relación con Dios puede ser restaurada. Dios nos perdona todo, pecados muy grandes, sin excepción. Y Él nos libra de nuestra culpabilidad. Todo lo que tú tienes que hacer es reconocer que lo has fallado y recibir, aceptar su perdón. Y así será restaurada la relación entre ti y Dios. Sí, realmente el perdón tiene como propósito restaurar las relaciones. Y la primera relación que tiene que ser restaurada es la relación entre Dios y los seres humanos, entre Dios y entre ti. Y para eso murió Jesús y por eso Él te abraza ahora en sus brazos. Él te perdona todo lo que has fallado. Y la segunda cosa que Cristo quiere restaurar es las relaciones interpersonales, las relaciones entre tú y yo, las relaciones en las familias, en las comunidades, en las iglesias. Y por eso llegamos ahora al tema, cómo debemos perdonar uno al otro, así como nuestro versículo clave en Colosenses nos dice. Un discípulo una vez se acercó a Jesús para preguntarle algo sobre ese perdón. Y eso está escrito en Mateo 18, versículo 21. Ahí dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? La tradición en ese tiempo era como 3 veces hay que perdonar. Pedro lo aumentó a 7 veces. Y la respuesta de Jesús, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Como decirle, siempre debes perdonar. Y después Jesús contó una historia para mostrar algo sobre el perdón. Y en esta historia, ustedes la pueden leer en sus Biblias, yo los cuento rápidamente. Hubo un rey y este rey en un día sacó cuentas quién le debía todavía dinero. Y resulta que un hombre le debía muchísimo dinero. Entonces el rey lo llamó diciéndole, bueno, tú no has devuelto el dinero, no veo otro camino que venderte a ti y tu familia como esclavos, ¿no? Para recuperar la deuda. Y el hombre se puso de rodillas y rogó, por favor, ten misericordia. Y al final el rey tuvo misericordia, ¿no? Y le perdonó y le dejó salir. Este hombre salió y encuentra afuera otro hombre que debía a él. Y él se puso furioso diciendo a ese otro hombre, tú me debes dinero, que en realidad era mucho menos de lo que él debía antes al rey, era muchísimo menos, pero él se puso muy terco, muy estricto y lo llevó hasta la cárcel porque ese hombre no lo había pagado su deuda. Otros, mirando eso en la calle, se enteraron y informaron al rey sobre eso lo que acaba de pasar en la calle. Entonces, el rey se molestó. Mandó a llamar a este hombre y le dijo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Yo te había perdonado tanto y tú no eres capaz de perdonar a este otro hombre. Por eso no puedo pasar por alto
tu, tu actuar y lo mandó a la cárcel también. De esta parábola podemos aprender como dos actitudes importantes y una advertencia para nuestra práctica de perdonar. Primero vemos dos actitudes importantes. Primero, lo que dijo Jesús a Pedro, que se debe perdonar 70 veces 7, ¿no? Que significa siempre. Jesús quería decir, tú debes cultivar una actitud de querer perdonar. Y nosotros también debemos cultivar una actitud, una disposición de estar dispuestos a perdonar. Eso es la virtud de perdonar. Si tenemos esto presente, que siempre debemos buscar el camino para poder perdonar. Esa es la primera actitud. Y la segunda actitud que podemos ver en esta historia es este hombre que ha sido perdonado por el rey y realmente su deuda ha sido muy grande. No era capaz de recordar eso en el momento cuando él encontró otro hombre en la calle y mostrar la misma misericordia. Y realmente es una verdad. Siempre debemos recordar que yo mismo también necesito el perdón de Dios y de otros, porque nadie de nosotros puede pasar por la vida sin lastimar a otros, sin dejar otros tal vez afectados por nuestro actuar. A veces tenemos una actitud como, el otro me ha hecho eso, tal hermana me ha dicho eso, y nos quedamos así lastimados en nuestros corazones, tenemos resentimientos y sentimos, somos los más pobres porque nos han tratado mal y no nos ven, no nos dan valor o lo que sea, ¿no? Pero siempre debemos recordar que nosotros también lastimamos a otros. A veces ni consciente. Y por eso tenemos que tener esta actitud de humildad y sabiendo, ahora yo perdono a ti y yo sé en otro momento, yo necesito tu perdón también. Entonces siempre recordar que yo también necesito el perdón de Dios y de otros y por eso yo puedo dar también perdón. Ahora el texto lleva también una advertencia. Y estos son los últimos dos versículos que yo he escrito aquí para tenerlo blanco y negro. Dice el texto, entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y ahí dice Jesús después, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar. Y hay otro versículo en la Biblia, en Mateo 6:14, que va a esa dirección también. Después de la oración del Padre Nuestro, Jesús dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Hay algo del perdón, si nosotros no logramos practicar esta virtud en la tierra, parece que va a haber consecuencias en la eternidad. Por otro lado, es como reconocer, si Jesús dice esa advertencia tan claramente,
hay algo muy importante en aprender esta virtud del perdón. Porque yo tengo la convicción, si Dios nos manda a hacer algo, lo hace para nuestro bien. No es para torturarnos, sino para nuestro bien. Y Él pone mucha énfasis en eso, me parece. Y me puse a pensar, ¿por qué el perdón es tan importante para Dios? Pensando en nuestro bien, ¿no? Y encontré como 3 puntos y tal vez ustedes encuentran más, ¿no? Necesitamos el perdón para guardar y restaurar nuestras relaciones. Para Dios, las relaciones son muy importantes, la relación entre Él y nosotros, pero también las relaciones interpersonales. Y como vivimos en este mundo y todavía pecamos en ciertos momentos, es necesitamos ayuda para vivir bien nuestras relaciones. Y esta ayuda es el perdón. Y realmente necesitamos amistades. Si no tuviéramos, los moriríamos. Y Dios nos da el perdón para guardar y restaurar nuestras relaciones. Otro tema que me parece importante es también el perdón nos ayuda a no llenar nuestros corazones con amargura. ¿Quién no conoce de ustedes esos resentimientos? Pasa algo, no decimos nada, pero lo guardamos aquí adentro. Y nuestros corazones se llenan con resentimientos y resentimientos y resentimientos. En un momento se vuelven muy amarguros. Y se sabe hoy día de la medicina que la amargura tiene un efecto negativo sobre nuestra salud al final. Ni hablar de que no es nada agradable unirse con una persona amargada. Eso es algo, es como una enfermedad. Y el perdón y esta virtud de perdón, esa actitud de querer perdonar, nos protege de este mal, de la amargura. Y al final, el perdón nos ayuda para encontrar felicidad y la vida abundante de que habla Cristo, que Él quiere darnos. Es interesante que hoy día, por muchos años, la virtud del perdón no, no era de importancia para la filosofía, porque la filosofía también habla de las virtudes y así, pero nosotros en esas prédicas nos centramos en las virtudes de la Biblia, ¿no? Y el perdón era exclusivamente para los cristianos. No veía mucha importancia en mencionar eso del virtud de perdonar. Más bien les parecía algo un poco no tan razonable. Pero la psicología de hoy día, recientemente, está descubriendo, y sin ser cristianos, ¿no? Dicen que perdonar te hace feliz, te ayuda a tener una vida más feliz. Algo que la Biblia ya decía hace muchísimos años anteriores, ¿no? Pero así es. Bueno, no quiero terminar este prédica sin darles algunas pautas prácticas sobre cómo practicar el perdón. Y son como 3 pautas que quiero dejar, 3 caminos, podemos decir. Yo sé que se ha escrito mucho sobre el perdón y se puede profundizar mucho sobre eso, eh, hacer otras prédicas, pero algo breve, ¿no? Que lo pueden llevar a su cotidiano. El primer camino que quiero mencionar es cómo practicar el perdón, es conversar. Cuando hay un problema, buscar la conversación para entender. Muchas veces los conflictos que tenemos se pueden solucionar simplemente con una conversación. A veces hemos entendido algo mal y nos quedamos afectados. A veces
hemos sido insensibles y el otro se quedó afectado. A veces nos ayuda a escuchar el punto de vista del otro para poder entender sus actos y para poder per- perdonarle. Por ejemplo, el ejemplo del inicio, ¿no? El pastor que no me saluda en la calle. Ahora yo me puedo hacer un mundo interiormente, ¿por qué no me saluda? ¿Qué le pasa? Y qué malo es el pastor y así, ¿no? Y llenarme con resentimiento. Pero tal vez yo le pregunto y digo, pastor, le he visto en la calle y no me ha saludado, ¿qué pasa? Y él me dice, perdón, hermana, no te he visto. Porque a veces es así y no era mala intención. Entonces, ese simple saber me ayuda en ponerlo en relaciones y ya puedo perdonar fácilmente, ¿no? El segundo camino es restituir. A veces hay un daño causado, ¿no? Por ejemplo, la pregunta del inicio, el libro que yo prestado y se me lo devuelve con manchas. O el dinero que yo he prestado y no se me había devuelto. Entonces ahí hay un daño, ¿no? Es importante mencionar este daño que se ha hecho, ¿no? Y reconocerlo. Y, y después buscar en la conversación con el otro la forma como este daño puede ser restituido. A veces es simplemente con que el otro pida disculpas y ya se queda la cosa y se resoluciona. A veces es necesario que el otro se esfuerce y presenta un plan cómo lo va a restituir, ¿no? Eh, y de ahí se puede salir adelante y restaurar la relación. Pero tengo que reconocer también que a veces hay situaciones que son tan complejos y complicadas que no pueden ser solucionados con una conversación y ni se puede restituir el daño. Por ejemplo, en caso de un abuso, de violencia, si la víctima ya no quiere, no puede ver al agresor, o cuando la persona que ha causado el daño no quiere reconocerlo y no está dispuesto a restituir. En situaciones así, es importante que la víctima encuentre un camino para proteger su corazón de la amargura. Y de ahí no se trata de olvidarse de las cosas, pero encontrar un camino para perdonar. Y perdonar no significa olvidar, decir que ya no ha pasado nada, no es tan grave, así. No, hay que decir es grave y me ha dolido. Hay un daño, pero para proteger mi corazón, ya no quiero pensar más en el agresor, cómo me ha tratado. Y un camino para lograr eso es dejarlo en las manos de Dios. Es decir, confiar que Dios, el Dios justo, en su momento hará justicia con la otra persona. Porque no es saludable que la víctima misma haga la venganza. Eso no nos ayuda para nada y la Biblia también advierte eso. Sino encargar todo ese problema a Dios y pedir que Él nos ayude a proteger nuestro corazón de la amargura, ¿no? Y confiar que en su momento Él hará justicia. Entonces, esos son como tres caminos. Yo sé que son muy breves, se puede hablar más, pero lo más importante para mí en esta prédica es que ustedes entiendan que debemos cultivar una actitud de disposición de perdonar. Eso es muy importante. Y si tenemos eso en nuestra comunidad, en nuestra iglesia,
Entonces, ahí siempre nos esforzamos a vivir en paz y cuál es el deseo del Señor. Él quiere que tengamos vidas en paz y que nuestras relaciones con Él y entre nosotros estén bien. Vamos a orar ahora. Padre, te damos gracias que tú nos has perdonado, que tú nos regalas tu perdón, que tú conoces nuestra situación aquí en la tierra, que muchos conflictos hay, pero tú das una salida de esos conflictos. Tú nos ayudas a vivir algo distinto y reconocemos que es para nuestro bien. Pido, Señor, que tú nos ayudas en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en nuestras iglesias, ser personas de paz, que tú nos des la capacidad de realmente perdonar y transmitir paz. Nuestro mundo lo necesita tanto. Y con tu ayuda, Señor, en tus fuerzas lo podemos. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.